Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Les saluda Edith Rojas en compañía a la distancia de Juan Carlos Hernández Meijueiro. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal, querida Edith? Aquí seguimos encerrados en la pandemia, esperando que ya poco a poco podamos ir saliendo. Ya me toca pronto mi vacuna, estoy contento, estoy emocionado, soy de los tostoneros, casi llegando al sesentón, que ya nos toca por apellido estos días. Así que estoy contento, espero que quien nos escuche no dude en ponerse la vacuna, la que haya, la que le toque, esa es la mejor. Y pues cerca del Día Nacional contra la homofobia inicialmente, ya lo platicaremos, así empezó, pero es un día nacional para el respeto de la diversidad sexual. Yo creo que lo abreviaría así. Y bueno, pues para eso tenemos a un gran invitado. Como siempre, aquí nos vestimos de manteles largos. Tienes la razón, Juan. De hecho, ya hemos tenido la oportunidad de que nos acompañara en otros programas. Está con nosotros Mario Arteaga Arana. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, integrante fundador del Grupo Homosexual de Acción e Información, coordinador general de la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México en los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2010. Profesionalmente ha colaborado con instituciones como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la FAO y Radio Educación. Buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Edith. Buenas noches, Juan Carlos. Un gusto estarnos acompañando el día de hoy, doblemente en casa, resguardándonos de la pandemia y al mismo tiempo en Radio Educación, que es también como casa, entonces es doblemente en casa. Oye, qué rico, qué bonito nos dice. Sí, estamos doblemente en casa. En nuestra casa, Radio Educación, y cada quien en su casa. Así es. Mario, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación aquí de Sexualidad en tu propia voz, porque vamos a hablar de un tema sobre el 17 de mayo, que en este país se celebra el día, empezó contra la homofobia. ¿Te parece si en 2 minutos nos puedes sintetizar qué es este día, por qué es importante? Y después volvemos a los temas para profundizar. Claro que sí. Originalmente en 1990, la Organización Mundial de la Salud determina sacar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Mentales, ok. Sí, a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. A ver, entonces vamos un poquito antes. En 1991, ¿quiere decir que la Organización Mundial de la Salud nos consideraba enfermos mentales? Sí, hasta ese momento. Había asociaciones de psiquiatría que habían ya hecho deslindes, ya se había determinado que desde finales de los años 80 irlos quitando. Sobre todo en Estados Unidos había muchas resistencias a hacerlo por parte de grupos conservadores. Es una lucha que viene prácticamente desde los años 60 y es hasta los 90 en las que se logra armar un consenso entre las organizaciones y la Organización Mundial de la Salud la saca completamente fuera de la lista de enfermedades y es como se determina que no es una enfermedad. Gracias, querida Organización Mundial de la Salud, por el reconocimiento. Como diría el Papa Pablo III, los indios si sonríen sí tienen alma. Y entonces, el 17 de mayo de 1992, la Organización Mundial de la Salud reconoció que sonreímos, Mario. Sí, se dio cuenta de que sí, que no estábamos enfermos, que no estábamos malitos de la cabeza y malitas. Aunque sea, en primer momento se habla de homofobia, incluyen dentro de la homofobia tanto a homosexuales como lesbianas, ¿no? O como quien dice gays y lesbianas. Okay. Después se agrega la parte trans, parte de identidad, y finalmente hasta hace un par de años lo hace con la bifobia, ¿no? Que la incorpora, si no mal recuerdo, es a partir de 2016 que se incluye la bifobia. Muy bien. Para incluir a los bisexuales. Estamos hablando de que el Día Mundial debería ser mundial, porque fue la Organización Mundial de la Salud la que quitó el 17 de mayo
del catálogo de enfermedades mentales las homosexualidades y lo que entendía por ello, que incluía el lesbianismo, que incluía después las transexualidades y la bisexualidad. Y pues vamos a hablar de por qué se tuvo que declarar un día así, cuál era la situación antes de eso, para que nos ilustres, Mario, a nuestro auditorio, qué es la homofobia, qué es la lesbofobia, qué es la transfobia y las diferentes fobias que existen a la diversidad sexual. ¿Te parece? Perfecto. Recuerden que seguimos trabajando desde nuestra casa, ya lo comentamos en un inicio, así que si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de las redes sociales, @sexprovozoficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos la siguiente cápsula. ¿Sabías que En el año 2004 se proclamó el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia? La Organización de las Naciones Unidas proclamó esta fecha en conmemoración del día en que se eliminó la homosexualidad de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud 14 años antes. Pese a ello, las personas homosexuales, bisexuales, transgénero o intersexuales siguen siendo víctimas de acoso, tortura, detenciones arbitrarias e incluso de asesinato en todo el mundo, a menudo con total impunidad. De hecho, la homosexualidad sigue siendo un delito o un crimen en más de 70 países y se castiga con la pena de muerte en 11 de ellos. En algunos otros, la homosexualidad y la transexualidad aún son consideradas enfermedades. Es por ello que el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se presentó como una fecha para reconocer los derechos de las personas independientemente de su orientación sexual e identidad de género, creando un ambiente de respeto hacia las personas LGBTTBI. Del texto Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia en el sitio web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como acaban de escuchar, lo que estábamos comentando al inicio del programa con Mario Arteaga sobre cuándo se proclamó este Día Nacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y antes de que nos empiece a platicar Mario sobre esto, creo que, como bien dices, Juan, empecemos por la parte histórica. ¿Qué hay antes de que se proclamara este Día contra la Homofobia? Mario, querido, a ver, ¿por qué tenemos que declarar un día, como escuchamos en la cápsula, internacional contra la homofobia que se extendió a toda la diversidad sexual? ¿Cuál era la situación? Y nos vas a decir también si ha cambiado antes de la declaración de este día. ¿Qué año fue? Recuérdanos. Mira, fue en 1990 cuando la organización saca la homosexualidad de la lista de enfermedades y es en 2004 cuando hace la declaratoria internacional. Y luego le va a tocar a don Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, la declaración del Día Nacional, ¿cierto? Felipe de Jesús Calderón del Sagrado Corazón. No, ¿qué te parece si nos cuentas de qué pasó con ese presidente después de lo que te preguntaba Edith? ¿Cuáles son los antecedentes, la historia? ¿Qué pasaba? ¿Por qué hay que declarar un día contra la homofobia? Porque, bueno, hay que recordar que hasta los años 60, con el movimiento de liberación, tanto de las mujeres, de emancipación de las mujeres, el movimiento de los derechos humanos por parte de la población afrodescendientes en Estados Unidos sobre todo, se empieza a gestar y a visibilizar que hay un sector de la población que no ha sido incluido en prácticamente nada, que ha tenido que vivir en la clandestinidad y que de hecho se ha criminalizado en muchos países, ¿no? En Estados Unidos la situación era tan cruenta en términos legales porque no tenían legislaciones como las de Reino Unido, en la que se penalizaba la homosexualidad con la cárcel, o la de muchos otros países, pero bueno, ahorita por citar un caso en el panorama anglosajón de aquellos años, que es bien lo que nos va a dar la medida de qué sucede, cómo se proyecta al resto del mundo,
y es cómo se ha ido transformando. Empieza esa visibilidad a partir de los movimientos sociales, de un grupo de la población que estaba completamente excluido y que empieza a exigir un reconocimiento a los derechos básicos y mínimos, ¿no? ¿Cuál era la realidad de un chavo gay en el México de esos años o en Estados Unidos de esos años que tiene que organizarse para exigir respeto a sus derechos? ¿Qué le pasaba en la vida cotidiana? Bueno, ahí yo me quedo un poquito corto con la experiencia propia, pero tenemos los testimonios de muchos activistas como Juan Greco Hernández, como Javier Lizárraga, como todos los que estuvieron involucrados en los inicios del... Carlos Monsiváis, Alma Aldana, Nancy Cárdenas, ¿no? Nancy Cárdenas. Sí, no, Braulio Peralta. Braulio Peralta, el grande, claro. Sí, no, hay una cantidad de gente que bien podría contarnos cómo era la vida en esos momentos, pero definitivamente lo que no nos queda dudas a los que hemos ido recopilando estas historias y escuchándolas y transmitiéndolas a los que nos vienen siguiendo a nosotros que estamos como en la parte intermedia, es que no solamente era una cuestión de invisibilidad, no era un tema de que no existes, sino una cuestión de represión, o sea, quien se atrevía a salir, quien se atrevía a expresarse podía ser objeto de extorsiones, de ser llevado a cárcel, del escarnio público. Mucho de lo que detonó el movimiento de liberación en Estados Unidos cruza por el famoso movimiento en el bar Stonewall, ¿no? Que es esta racia que se convierte en un sitio de varios días en Castro Street en Nueva York. Y cómo a partir de ello se va detonando. Nosotros tenemos un antecedente mucho más remoto en el famoso baile de los 41, que ahora está muy de moda por el tema de la película, en el cual tenemos a 42 personas que una no aparece en la historia por la influencia que tienen en ese momento su familia y su rango social. Otro pequeño grupo que no hay registro en las actas a nivel jurídico de aquellos años. Porque se los llevaban a Lecumberri, a la Crujía J. O sea... A la Crujía J. Ajá. Y bueno, unos se iban ahí y la mayoría fueron a dar a Yucatán, a los campos enequeneros a trabajar o como de voluntarios en el ejército a combatir a los mayas. Y esos de los que estamos hablando y de los que no salen en la película son pues, los que se murieron, ¿no? Los que en realidad vivieron una tragedia a partir de esa noche. Porque se los llevaron a trabajos forzados, como bien dices, a Yucatán, y pues si era gente de ciudad, jóvenes de ciudad, pues imagínate, vivir el escarnio, pues es como un exilio, ¿no? Los exiliaron en su propia tierra. Y el escarnio empezó desde el primer momento, ¿eh? O sea, a ellos los aprenden en la madrugada y a las 10 de la mañana ya los tenían barriendo ahí por Avenida Juárez y Avenida Hidalgo, las calles, vestidos de mujer, como parte del castigo que se les había impuesto por haber estado en la fiesta. Y ahí estamos hablando de 1901. Hace 120 años. Hace 120 años. Para los años 60, cuando se da toda esta ebullición, vivir en México la homosexualidad era vivirla en la clandestinidad, ¿no? Sin que nadie se enterara. O la gente que más o menos sabía hacerse como de la vista gorda, porque obtenía algún beneficio de ello, como la gente que se dedicaba a prestar ya algún servicio o a vivir en el closet, ¿no? Porque aprendían a vivir en el closet casados y con hijos y con amoríos clandestinos del mismo sexo. Efectivamente, y esa es la gran mayoría, porque estamos hablando de un pequeño grupo de mujeres y hombres muy valientes que tuvieron la osadía de decir, pues aquí estamos y necesitamos derechos. Y por otro lado, la inmensa mayoría que optaba por tener que vivir una vida dentro de los cánones que exigía la sociedad de aquellos años. Entonces, tú ubicas el inicio de la lucha por los derechos, digamos, a nivel internacional con la rebelión de Stonewall en 1968-69. ¿Y en México, a partir de cuándo? Precisamente como de 1969-1970, va muy cruzado con Stonewall. No hay que olvidar que este grupo de gente es un grupo de gente intelectualizado, estudiado, muchos de ellos académicos, escritores, con contacto con gente precisamente en el extranjero y con el movimiento que estaba dando en Estados Unidos.
Y aquí se cruzan también un par de sucesos que dan pie a la visibilización, a la visibilización del colectivo. Por un lado, el caso de un hombre gay que corren de Sears, de la tienda Sears. ¿Aquí en Ciudad de México lo corren? Aquí en Ciudad de México, en 1970, que da pie a que Jacobo Saludowski, en el noticiero de la noche, entreviste a Nancy Cárdenas. Ah, sí, es cierto. Y que es la primera vez que Nancy Cárdenas dice abiertamente, bueno, estamos hablando de esta situación, pero hay que empezar por casa, ¿no? Yo soy lesbiana. Sí, en los sacrosantos muros de Televisa, ¿alguien se atreve a decir, soy lesbiana, soy gay? Sí, no sé cómo debió de haber sobrevivido el tigre, pero sobrevivió. Sí, no le han de haber zumbado los oídos. Y bueno, seguramente Nancy Cárdenas jamás volvió a pisar ninguna institución de Televicentro y de Televisa posteriormente, ¿no? Y bueno, a partir de esa declaración y algunas otras situaciones como el montaje de los chicos de la banda, precisamente también por mano de Nancy Cárdenas, la organización de los primeros colectivos y la primera marcha del orgullo a finales de los 70s, es como se va consolidando este movimiento que empieza como de 1969, 1970 a 1978, que es la primera aparición pública de un contingente gay en la marcha conmemorativa por los 10 años de la revolución. Que tuvo que ir camuflajeada, ¿cierto? ¿Te acuerdas que fue dentro de la marcha, creo que fue el Partido Comunista Mexicano, o un partido de izquierda que en el 78 marchó, y allá adentro iban escondiditos los gays para no ser vistos o agredidos? Pero también recuerdo que iban las primeras feministas marchando, como que ayudó ese partido de izquierda, no recuerdo bien si era el Comunista Mexicano o el Partido de los Trabajadores de entonces, que ayudó. ¿Tú recuerdas esto? En la marcha, si no mal recuerdo por las crónicas que hay, es el Partido Comunista, y sobre todo en las dos primeras intervenciones, porque aquí se confunde mucho, porque hay como 3 intervenciones muy seguiditas. Una, la del 10º aniversario de la Revolución Cubana, luego se viene el aniversario de la matanza de Tlatelolco, donde también hay un contingente, y la primera es donde marchan con el Partido Comunista y van así como tapados. Y a Tlatelolco, que es un contingente mucho más grande, y que también va al Partido Comunista, también va un pequeño contingente lésbico gay, y van así como muy calladitos, y aparte muy separados del resto de los contingentes, ¿no? Con unos huecos enormes a los costados. O sea que también existe el machismo-leninismo. Claro. Homofobia en la izquierda. Yo creo que permanece, y ejemplos a lo largo de la izquierda nacional e internacional sí tenemos varios muy tristes. Ahí están los sidarios en Cuba, que es un atropello terrible de derechos humanos, y que fueron errores que después tuvieron que tratar de recomponer precisamente después de darse cuenta de la regla que había dado, ¿no? Muy activa precisamente Mariela Castro, ahí antonándole a Fidel para que reaccionara, que lo que estaban haciendo era terrible, ¿no? Sí, la gran Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, hermano de Fidel, ella va a ser la que encabezará las primeras marchas del orgullo gay en La Habana. Tenía que ser la sobrina del presidente de Cuba, encabezando la marcha para que no llegara la policía y los reprimiera. Entonces, claro. Bueno, pues estamos hablando de esto, tenemos que irnos a un corte, escuchar una cápsula, tenemos que entrarle ahora entonces a cómo se organiza la sociedad, Carlos Monsiváis, la Pepa Covarrubias, Juan Jacobo, Javier Lizarra, Almaldana, para que esto pudiera ir floreciendo, para que terminara en el Día Mundial contra la Homofobia. Así es, Juan, y desde el ámbito personal queremos invitar al auditorio. ¿Ustedes qué aportan en esta lucha por los derechos de las personas de la diversidad sexual? Escríbanos, estaremos atentos a sus mensajes. Escuchemos el contacto de redes sociales. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sexprovoz Oficial. Instagram, Sexprovoz.
Acaban de escuchar cómo pueden comunicarse con nosotros. Ahora es momento de leer los mensajes de quienes nos escribieron en la emisión pasada. Recordemos que platicamos con Anaí Rodríguez, vocera de Menstruación Digna México, sobre la ley de menstruación digna que se aprobó el pasado 2 de marzo en el estado de Michoacán y hace unos días a nivel federal. Es importante mencionar que esta ley propone la gratuidad de productos de gestión menstrual. Así que hay que estar atentos a qué es lo que va a pasar próximamente con esta nueva ley. En Facebook nos escribieron: Jorge Moreno, la mujer que menstrua era aislada del grupo por creer que tenía una enfermedad. El marido no podía ni tocar a su esposa durante esos días por miedo a quedar sucio. Jorge Moreno se refiere a la publicación de la cápsula donde les mencionamos sobre un contexto histórico de la menstruación hasta nuestros días. Gabriel Martínez, gran programa para recuperar el valor colectivo de la menstruación para los derechos y dignidad de esa práctica como una necesidad de justicia social. Roger Infame, excelente tema, me remonta al documental Period End of Sentence. Nuestra niñez, hombres y mujeres, deben ser conocedores de este tema para crear nuevas conciencias. Saludos a Juan Carlos y Graciela. Muchas gracias por los saludos, Roger. Por supuesto que Graciela en este momento te ha de estar escuchando y agradeciendo tu saludo. Yolanda González Muciño. Al patriarcado no le gusta ni le conviene mencionarnos a las mujeres. Ya basta de tanta invisibilización. Solo las mujeres menstruamos. Y por último, nuestro querido amigo Óscar Chávez Lanz, la vergüenza tiene que ver, sin duda, con la historia judeocristiana. Para la ortodoxa judía, una mujer menstruando es impura, no debe ser tocada ella ni los objetos que ha usado. En muchos pueblos se considera algo mágico y bueno que conecta con la naturaleza. Excelente trabajo, felicidades. Muchas gracias, Óscar Chávez, por escribirnos. También agradecemos a cada uno de los radioescuchas que nos sintonizan cada jueves. Continúen con esta comunicación, estaremos leyéndoles en la próxima emisión. Una situación de justicia para las mujeres, así como los anticonceptivos y los condones son gratuitos en las instituciones de salud. La mujer no puede evitar menstruar, es parte de ella. Así que es un acto de justicia lo que se hizo, reconocer la gratuidad en reconocimiento a nivel federal de la menstruación digna. Gracias por escribirnos y pues es la forma como estamos en contacto e interactuando de aquí para allá y de allá para acá. Estamos con Mario Arteaga platicando sobre cómo a partir de una situación de opresión y nos hace mucho el énfasis de invisibilidad de una comunidad que no se tomaba en cuenta en las políticas públicas de este país, surge la idea, estamos yendo hacia allá, de la constitución, la promulgación del Día Nacional contra las Fobias hacia la diversidad sexual. Así que, bueno, Mario, entonces nos contabas que tú piensas que a partir de los 60s, en esta explosión de Estados Unidos del reconocimiento de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, hay un poco de inercia en México, acá con el propio movimiento, pues la lucha de los médicos, de los ferrocarrileros, de los estudiantes, y también empiezan a surgir, decías, los primeros colectivos, y comentábamos que es hasta el 78 que marchan por primera vez medio camuflajeados. Ajá. ¿Qué fue pasando después? Porque algo que va a suceder a finales de los 70s es la aparición del SIDA. Así es. El asunto empieza a marchar bien a partir de esta precisamente salida a las calles por parte de los colectivos LGBTI. Este inicio del reconocimiento empieza a agarrar cierto cauce. Estamos hablando de que en 1978-79 se hacen las primeras 2 marchas LGBT. Llegamos a los 80s, todo padre, empieza a haber visibilidad. Empieza a haber lugares para población LGBT exclusiva, va avanzando poco a poco y estamos Para que nuestro público joven lo sepa, ¿no había bares gays en México? No. Eso fue un fenómeno que se dio ya a finales de los 80s. Había lugares clandestinos donde se hacía de la vista gorda el cantinero y pues la gente se encontraba, ¿no? Y se veía. Y aguas y te veían bailando, ¿no? Agarrándote la mano, ¿no? Y he de decir que esa es una práctica que en algunos lugares todavía quedó muy arraigada.
aun cuando se volvieron abiertamente gays. No, digo, mucha gente del auditorio y los más jóvenes no, a lo mejor no les tocó tanto, pero recordarán el bar Viena, ahí en la calle de Cuba. Era la cantina en la calle de Cuba, ¿no? Que hoy es parte del corazón LGBT de la ciudad. Había una cantina que era abierta a la población gay, pero a mí me tocó todavía en los años 2000 que me regañaran por andarme dando la mano con otro chico, ¿no? Sí, a mí me tocó ver un mesero que le aventaba una corcholata a una pareja que se estaba dando un beso. Sí, pasaba. Era frecuente. O sea, aguantar la homofobia del lugar con tal de tener un espacio de reunión. Así es. Y digo, ha sido complicado. Algún día tendremos que hablar del tema de los lugares para la población LGBT, porque salvo muy pocas excepciones sería padre algún día hablar sobre fenómenos previos a Cabaretito, que yo creo que es el que mucha gente conoce, hablar del taller del 9. Hoy mismo podríamos hablar Anotado, historia de los bares gays en Ciudad de México. ¿Te parece, Mario? Sí, porque es un tema fascinante, o sea, porque de los que acabo de enumerar ahorita, lo que tienen en común es que están hechos por gente de la comunidad. El problema con los otros lugares era que eran atendidos y los dueños eran heterosexuales, ¿no? Entonces eran, bueno, pues son mis clientes para mí. A mí que no me vengan a hacer esos desfiguros. Esas joterías en mi lugar no. Nada más que me dejen su dinero rosa. Que dejen su dinero rosa y que se larguen, pero no se les reconoce. Entonces, es importante que nuestro público joven escuche el testimonio de cómo era antes la vivencia de alguien gay o lesbiana o bisexual o trans en esta ciudad. Imagínense tener que aguantar por los pocos espacios de reunión la homofobia de los meseros, del dueño, la lesbofobia, con tal de tener un espacio para ver a tus amigos gays, porque pues no se podía de otra manera. ¿Cómo empieza esta idea de un día para conmemorar el respeto? Empieza a partir de que sacan la homosexualidad como enfermedad mental del catálogo de la Organización Mundial de la Salud. Pero ¿a quién se le ocurre en México que podría funcionar aquí? ¿Tú recuerdas cómo fue el movimiento? Mira, en 2003 es cuando la ONU hace la declaratoria y lo pone como día oficial dentro de su calendario internacional de fechas como un motivo para reflexionar, como sucede con el Día de la Mujer o tantos otros días de otras situaciones que impulsa la Organización de las Naciones Unidas. En ese momento está gobernando Vicente Fox, que bien traía, no era un panista, ¿no? Era un empresario de Guanajuato con todas las características que tiene la clase alta de ese estado, católico, entrón, dicharachero, etc. Pero pues que el tema de la homosexualidad, yo creo que ni lo entendía, ni lo entenderá, ni ya nunca lo entendió. Entonces lo primero que sucede a partir de esa declaratoria es el intento de salir con, si no mal recuerdo, un día nacional en contra de contra todas las formas de discriminación. Bueno, en la transición entre Fox, que había hecho precisamente esta inflexión de que no era un panista típico, porque finalmente no le entra a los temas de las agendas progresistas, pero trata de ser como incluyente, ¿no? Se crea con APRED, trata de ser el presidente de los hombres y las mujeres, los chicos y las chicas. Y también con discapacitados. No olvidemos que Gilberto Rincón Gallardo tenía secuelas de poliomielitis. Así es. Él es el fundador del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, Fox, en esta visión que quiere dar, como bien dices, de incluyente, incluye personas con discapacidad, incluye la no discriminación, chiquillos y chiquillas, etc. Hay que hacer ahí una acotación bien importante sobre Gilberto Rincón Gallardo. No hay que olvidar que él también fue candidato presidencial por el Partido Socialdemócrata. Y en esta intención de Fox, bueno, pues es el gobierno de la alternancia, sabe que hay un cierto desquebrajamiento dentro del país. Él a lo que le apuesta es hacer como un gobierno de coalición, ¿no? Entonces llama a las oposiciones a armar un proyecto conjunto
e incluso incluye a unos pocos priistas, algunos pocos panistas, alguna gente de la izquierda, y arma una cosa medio rara que pero pues medio funcionó, y que el gran logro es la CONAPRED, ¿no? Que finalmente pues ahí es don Gilberto la piedra angular que da pie a una de las instituciones que aunque al presidente de repente se le olvide el nombre, que no sepa para qué sirve o para qué está, debe seguir funcionando y ojalá haya que rescatarla y despertarla porque anda medio dormida. Y fortalecerla, además fortalecerla, por favor. Con esto que nos platicas, Mario, te quiero preguntar, entonces, ¿cuál es la relación que tuvieron estos gobiernos pasados? Ya estamos hablando de 2 gobiernos panistas. Nos comentas tú que invitan aparte de gente que fue del PRI, pero entonces, ¿cuál es la relación de estos gobiernos con la diversidad sexual? O sea, ¿hubo un acercamiento con ustedes, con representantes de ustedes? ¿Cómo llegaron a alguna plática o para que este Día Nacional se promulgara? Yo creo que el gran acierto de Fox es haber apoyado el proyecto de Gilberto Rincón Gallardo en la fundación de CONAPRED, pero se estanca ahí. O sea, finalmente tampoco Fox fue un hombre de muchas luces, ¿no? Entonces no tiene como esa visión. Cuando se da la declaratoria en 2004, en 2005, él intenta que en lugar de hacer esta promulgación como el Día Internacional de la Homofobia, o el Día Nacional en contra de la Homofobia, sea un día en contra de todas las formas de discriminación. Finalmente no puede aterrizar bien porque trae la presión por parte de la gente del PAN, que bueno, pues sí también tenía ahí unas figuras, Carlos Abascal, ¿no? Pegadas al lado, que no dejaban pie a ser como muy liberal. Platiquemos al público quién es Carlos Abascal. Carlos Abascal fue un político mexicano de ultraderecha, conservador, que estaba en contra del feminismo, en contra del aborto, en contra de la diversidad sexual, en contra casi de toda la modernidad. En contra de Carlos Fuentes, imagínate. En contra de Carlos Fuentes, decía que era porno Carlos Fuentes y que se debía prohibir su lectura a la infancia de este país. Entonces, Carlos Abascal también formó parte del gabinete de Fox, así como Rincón Gallardo, que venía de un ala más de izquierda socialdemócrata. Así es, y luego de ahí pasamos de 2004 a 2005, que son los 2 últimos años que está Fox en el gobierno, a la presidencia de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa Santa Cruz, que ahí de plano todos los temas que tienen que ver con diversidad sexual se mueren para el gobierno federal, se quedan las luchas en los gobiernos locales, sobre todo aquí en Ciudad de México, con los temas como sociedad de convivencia, matrimonio igualitario, aborto, pero se va como a los gobiernos locales y a ser sostenidos por los partidos de izquierda, como siempre con el apoyo y el empuje y la fuerza de la sociedad civil, porque yo creo que hay que repetirlo toda la vida. En este país nada se ha movido en ningún gobierno, en ningún partido, en ninguna administración, si no viene el empuje de la sociedad civil detrás. Porque los días que han intentado hacer algo aparte terminan regándola peor de lo que estaban las cosas antes, ¿no? Claro, léanse Crónicas de una sociedad que se organiza, apúntenle, de Carlos Monsiváis, editorial Era, creo que es. Si no, le buscan ustedes. Crónicas de una sociedad que se organiza, de Carlos Monsiváis, donde nos narra exactamente lo que nos está diciendo nuestro invitado Mario Arteaga, cómo después del terremoto, ¿quién salvó la situación? La sociedad que se organiza. Después de San Juanico, que explotó la refinería, ¿quién salvó la situación? La sociedad que se organiza. Y entonces, pues la pandemia y el terremoto del otro 19 de septiembre ha sido la sociedad civil, la que bien dices, Mario, la que empuja para que haya cambios sociales. Entonces, vamos a ir a un corte, pero es importante que nos platiques al regresar, para ya hacer el final del programa y una conclusión, qué fue este día y que vayamos pensando si la promulgación de este día ha tenido impacto en nuestra sociedad, porque pues muchas cosas hemos hecho, muchos cambios hemos hecho, tal vez le hemos puesto mucha energía a eso, pero como tú usaste una palabra, seguimiento. Después, quién sabe si haya seguimiento de las cosas
y vaya a tener un impacto o en lo social, o en el comportamiento comunitario, o en lo legal. Pero bueno, nos lo platicas después de que volvamos de un corte. Comuníquense con nosotros, les recordamos el contacto de redes sociales, @sexprovozoficial o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Con disfraces, en carros alegóricos y portando orgullosamente la bandera del arco iris, así es como cada año miembros de la comunidad LGBTI salen a las calles para seguir luchando por el respeto a la diversidad sexual, el reconocimiento a su comunidad, sus derechos y el fin de la discriminación hacia ellos. Cada 28 de junio los colores del arco iris inundan las calles de la Ciudad de México. Desde muy temprano, diversas caravanas de jóvenes y veteranos llegan con pancartas, banderas, globos y hasta confeti para marchar por las principales calles de la ciudad. Sus consignas, que muchas veces se combinan con tambores, aplausos y música, reclaman el fin de la homofobia, de la discriminación y de las terapias de conversión. Aunque el ambiente es de fiesta, esto no les hace perder de vista su lucha política por la legalización del matrimonio igualitario en todo el país y también por detener los crímenes de odio por la orientación o identidad sexual. Así es como se vive una marcha por el orgullo, siempre pugnando por la diversidad. Del artículo "La marcha LGBT reúne a generaciones en una misma lucha", en el sitio web www.politica.expansión.mx. Esta cápsula nos hace una breve descripción de cómo es que se vive una marcha. El último sábado de junio nos está diciendo Mario Arteaga que hay algunos países que lo conmemoran el 28, pero bueno, puede ser entre esos días. Estábamos platicando de cómo surge esta conmemoración, esta celebración, y justamente este año es diferente. De hecho, este 17 de mayo las cosas son diferentes. Hay que estar atentos a qué actividades se van a anunciar en redes sociales para que también nosotros desde nuestra propia trinchera trabajemos, colaboremos y aportemos a que la vida de estas personas que forman parte de la comunidad de la diversidad sexual pues vivan como lo que son, como nosotros, unas personas. No sé si este año se vaya a realizar la marcha, querido Mario. El año pasado, en 2020, se suspendió. Se suspendió. Ahora será con tapabocas rosas. Pero mire, sigamos con el Día contra la Homofobia con Felipe Calderón, pero se propuso que fuera Día contra toda discriminación. En eso vamos, ¿cierto? Ese fue Fox. Calderón no movió un dedo, o sea, todos los temas que tenían que ver con la agenda progresista, desde los temas del feminismo hasta los de la diversidad sexual, quedan en el ámbito de lo local, porque a nivel federal el tema está completamente borrado. Sí, continúa el CONAPRED, la obra permanece, sigue atendiendo, la sociedad civil se sigue encargando de muchas cosas, de la visibilidad, de la sensibilización, de hacer campañas, pero por parte del gobierno federal no queda absolutamente nada, y es un impasse grande, porque estamos hablando que de la declaratoria en 2004 tiene que llegar el 2014 con Enrique Peña Nieto, que voy a procurar ya no hablar mal de los presidentes, porque no hay uno de que no se puede hablar mal, pero tuvo la osadía de ponerse la capa progresista y legitimarse, ¿no? Para legitimarse, porque venía de una elección muy cuestionada. Sí, pues, que viene 2 años después de la elección, y todavía es como el periodo de gracia de Peña Nieto, y todavía no empieza a caer. Están los primeros jalones, pero todavía no empieza a caer. Y tiene la osadía de romperse con el manto progresista y organizar, primero, un evento de conmemoración en Los Pinos, a los que se invita a la crema innata del movimiento LGBT en México,
que no fue todo, sí que no fueron todos los que estaban, ni estaban todos los que eran, para anunciar, por un lado, la declaratoria oficial del gobierno mexicano del 17 de mayo, ahí por primera vez como el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia todavía. Y para anunciar que va a empujar en el Congreso una iniciativa de ley para que el matrimonio igualitario se incluya dentro del Código Civil Federal, lo cual lo convierte en interesante, cosa nos estás platicando. Honor a quien honor merece. Lo haya hecho por la razón que sea, pues Peña Nieto aquí dio un paso adelante a favor de los intereses que estaba exigiendo la comunidad LGTBI, ¿no? Ahí hay que reconocerle la sensibilidad porque, digo, tenemos ahí el caso de Calderón que no quiso ni meterse al tema, de Fox que dijo, bueno, encárgate tú que tú eres el que le sabes con el tema con Gallardo y el permitir que las cosas fluyeran, pero en un momento delicado y precisamente por esta falta de legitimidad se avienta el número de enviar la iniciativa, que finalmente la iniciativa la lanza como iniciativa presidencial y llega al Congreso en un momento en el que se empieza a desgajar el apoyo que tenía de ciertas salas del resto del panorama político, que después reestructura él a partir del famoso Pacto por México, pero que en el momento que llega la iniciativa, pues no hay forma de quedar con los panistas, los perredistas se hacen de la vista gorda, Morena todavía no estaba ahí, pero muchos de los morenistas estaban en PRD, y la iniciativa naufraga de forma estrepitosa, la mandan a la congeladora, y a final de cuentas nos quedamos con la pura declaratoria, que a lo mejor es el primer gran paso, porque el gobierno de Peña Nieto sí era muy puntual en recoger la fecha y armar algo coordinado con la Secretaría de Gobernación, con el CONAPRED, y darle continuidad a la fecha para dar informe de cuál es la situación, hacer un diagnóstico, cosas que pues en su momento, pues por lo menos sirvieron para poner el tema. Hubo presupuesto, es decir, muy pocas veces en los gobiernos de este país, de cualquier signo o partido político, tuvimos presupuesto público para el fortalecimiento de la comunidad, al menos en un conteo o un vistazo superficial sobre la discriminación. Juan, yo le quiero preguntar a Mario, entonces, ¿a partir de qué momento se agrega a este Día Nacional el concepto de transfobia y bifobia? Pasando esa etapa con Peña Nieto, que es una buena etapa, sobre todo para las organizaciones que estaban desarrollando, echar adelante muchos programas, muchas campañas, y que tuvo la visión, quien los haya operado dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, de no meter la mano, sino dejar que fuera la sociedad civil la que decidiera cuáles eran los temas prioritarios, y eso sí me parece un acierto. Llegamos al sexenio actual, para que se haga la inclusión del resto de las expresiones de la diversidad sexual, que es la transfobia y la bifobia. La Organización Mundial de la Salud incluye la bifobia en 2017, y en el primer 17 de mayo que le toca a Andrés Manuel López Obrador, lo que hace es precisamente pretender como que no existió la declaratoria de Peña Nieto, armar una nueva declaratoria, hacer una mañanera e incluir a la bifobia y a la transfobia dentro de la declaración de la fecha. El problema o el tema, me temo, es que aparte de eso no hay gran cosa. Eso fue en 2019, que fue el primer 17 de mayo que le toca. En 2020 el tema pasa por debajo del agua. Digo, finalmente hay la excusa de que estábamos al inicio de la pandemia, en un tema bien complicado, pero en 2020 el tema ni se mencionó. O sea... ¿Y qué podríamos hacer, Mario, para fortalecer y hacer más visible el 17 de mayo como Día Mundial contra las fobias hacia la comunidad LGTB?
Yo creo que, como siempre, el feminismo nos marca pautas y agendas y nos da lecciones importantísimas. Yo soy un convencido de que si no fuera por el movimiento feminista del cual hemos mamado, literal, el movimiento LGBTI. Bueno, toda la sociedad, no olvidemos que es el movimiento feminista el creador del concepto de género. Así es. Muchísimo al análisis social. Yo creo que debemos de seguir un poco el ejemplo y digo, la sociedad civil lo hacemos los que estamos involucrados en esto, ¿no? Que es hacer publicaciones en redes sociales, organizar eventos por nuestra cuenta. Ahorita con la pandemia es como un poco más complicado, pero las redes nos dan la gran ventaja de abrir el tema. Como siempre, el agradecimiento a los medios de comunicación y sobre todo en este medio público tan importante para el país y al que hay que defender mucho, como es Radio Educación, el abrir estos espacios para reflexionar sobre el tema. Creo que aquí no hay la necesidad de hacer la aclaración de que eso no es una conmemoración, no es de que te toque felicitar o darle el chocolate a tu amigo gay o a tu amiga lesbiana, a tu amiga trans, sino más bien ser perceptivos, informarse, porque la situación no es nada buena. Y sí me gustaría como ir atacando un poquito eso como cierre. El año pasado, que fue pandemia y que estábamos encerrados, el Observatorio Ciudadano detectó 209 crímenes de odio de enero a mayo de 2017 del año pasado. Estábamos al inicio de pandemia. Y es un conteo que se hace solamente... ¿De enero al 17 de mayo del año pasado? Y de enero al 17 de mayo eran 209 asesinatos de personas de la diversidad sexual en 10 estados, que es donde hacen el conteo. Con una cifra terrible en Veracruz, 49 personas asesinadas. ¿El año pasado? El año pasado. Ahorita no sabemos en cuánto esté la cifra. Seguramente el Observatorio Ciudadano va a hacer su corte al 17 de mayo de este año, pero no creo que sea nada alentador, puesto de que si bien estamos en un momento donde hay un techo legal mínimo en por lo menos 19 estados para parejas del mismo sexo, en 11 estados se reconoce el derecho al cambio de la identidad de la población trans. El derecho es largo. Hay como esos logros por parte de la sociedad civil que ha logrado meter el tema en la agenda legislativa y otorgar derechos, pero al final de cuentas nos siguen matando. La discriminación. Esto, Mario, muy buen cierre, porque se vuelve una denuncia desde aquí, desde este programa, desde Radio Educación, a todo el país. Detengamos los crímenes de odio por homofobia. Se invisibiliza, parece que no existe. Lo mataron, pero era joto, él se lo ganó, él se lo buscó. La mataron, pero era lesbiana, ella quiso, ella se puso en donde la mataran. Por favor, esto con lo que termina el gran maestro Mario Arteaga, con lo que te agradecemos también muchísimo que termines, es una denuncia. Estamos denunciando que siguen los crímenes de odio por homofobia. Como bien dices, este 17 de mayo no queremos un chocolatito, una rosa, una flor. Queremos que disminuyan los crímenes de odio por homofobia, sobre todo las personas trans, que son las más visibles, las más vulnerables. Desde aquí levantamos la voz. Juan, y un poco en la línea de lo que tú estás diciendo y todo lo que nos platicó Mario durante esta entrevista, yo estoy llegando a la conclusión de que más allá de que exista un Día Nacional contra estas fobias hacia la diversidad sexual, creo que también dijimos algo muy clave, que todo se hace a partir de la sociedad civil. Y más allá de la sociedad civil, como sociedad, como integrantes, ¿no?, de una sociedad, que es lo que estamos haciendo. Y creo que también yo lo pregunté al inicio, ¿qué hacemos desde nuestro ámbito personal para brindarles esta seguridad a las personas de la diversidad sexual? Concluyo que desde nuestra familia, desde nuestras cosas que hacemos al día a día, tenemos que empezar a respetar, saber que somos diferentes todos los seres humanos y que no nos queda más que protegernos a nosotros mismos, porque a pesar de que existan las leyes y de que los gobiernos trabajen, ¿qué podemos aportar nosotros para mejorar esa vida?
y sobre todo este contexto que nos platicas, Mario, que en este año de pandemia, donde se supone que todos estamos resguardados en nuestros hogares, han incrementado los crímenes hacia la diversidad. Sí, me parece terrible. Te digo, a mí la cifra de Veracruz me parece escandalosa, 49 personas. Y yo creo que bien dices, ¿no? Nos toca, independientemente de nuestra preferencia sexual, de nuestra identidad de género, seamos heterosexuales, bisexuales, homosexuales, lesbianas, lo que seamos. Por un lado, el dar testimonio de cómo vivimos dentro de la sociedad, a quienes estamos dentro del círculo de la diversidad sexual, y a los que están fuera, ser receptivos y escuchar de la gente que está cerca de nosotros cuáles son los problemas que todavía hoy, México 2021, y aquí hay que hacer la separación de lo que vivimos en la capital del país o en las grandes ciudades con el resto del país, con los elementos de discriminación y de odio que todavía se siguen dando en nuestra sociedad. Pues nada más así para que se entere el auditorio, yo estoy buscando casa en renta y cada vez que busco casa en renta tengo que inventar que estoy casado, que un día va a venir una esposa, que soy divorciado, que mis hijos ya se fueron, porque en cuanto saben que soy gay, ya no me rentan. Aunque pase las pruebas financieras de la inmobiliaria, si dice, es que la dueña ya vio su Facebook y ya vio que está con la bandera de la diversidad y no le gustó. Y entonces la gente en general está invisibilizado. Cuando yo les he platicado que esto me pasa, que tengo que inventar que estoy casado, que tengo hijos, etcétera, me dicen, no lo puedo creer todavía. Pues sí, todavía. En nuestras ciudades de este país, si eres gay, si eres lesbiana, muchas veces por esa razón no te rentan. No existe esa apertura, Juan y Mario. Esos prejuicios siempre los tenemos en nuestra mente y no nos damos esa oportunidad de conocer a la persona por lo que es, no por las preferencias. Y no solamente estoy hablando de la diversidad sexual, ¿no? Porque creo que en nuestro país, en nuestro lindo país, discriminamos de todo y a todos. Pero tenemos el bonito dicho aquel de que como te ven te tratan, ¿no? Y creo que lo hemos aprendido muy mal los mexicanos. Es terrible, es como de esas marcas culturales que tenemos que ir moviendo poco a poco. Pues es un llamado a la no discriminación y con gran agradecimiento a Mario Arteaga, que nos acompaña nuevamente aquí en Sexualidad en tu propia voz. Muchísimas gracias, Mario. Como siempre, un gusto estarles acompañando y un abrazo a todo el equipo de hombres y mujeres comprometidos de Radio Educación, que son los guerreros. Les amo inmensamente. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, qué lindo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias y esperamos tenerte muy pronto nuevamente aquí en Sexualidad en tu propia voz. Como siempre, me despido con mucho cariño, Edith Rojas. Y Juan Carlos Hernández Meijueiro. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción, Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.